venimos a hacer a la iglesia? Trabajar en la fe. La gente a veces dice, bueno, nosotros vamos a escuchar allá. Usted viene a escuchar un mensaje de parte de Dios para trabajar en su fe, para que su fe aumente. La palabra de Dios dice así, que la fe viene por el oír, y el oír ¿qué? La palabra de Dios. ¿Por qué viene la fe? Por oír la palabra. Entonces, cuando usted viene a oír la palabra, usted va a trabajar en la fe, va a creerle a Dios lo que Dios le va a hablar, va a decir, Señor, esa palabra es para mí, yo la creo y se establece en mi vida y en mi casa. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, vamos nosotros a justamente a disponernos para que Dios nos hable a través de su palabra. Padre, una vez más te damos gracias por la oportunidad que nos das de leer tu palabra y también de entenderla, porque tú eres el que nos da entendimiento, iluminación de ella. Señor, pedimos que tu Espíritu Santo alcance nuestros corazones con tu palabra, la aplique a cada necesidad de los que estamos aquí y de los que han de escuchar esta palabra a través de los medios de comunicación. Señor, pedimos que tu palabra sea acompañada, Señor, con tu amor, con tu gracia, tu poder, con el temor de Dios, y que tu palabra, Señor, corrija nuestros caminos, y también, Señor, tu palabra sane, libere, restaure, porque tu palabra tiene poder para ello. En el nombre de Jesús te damos gracias. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a leer la palabra del Señor en segunda de Pedro, capítulo 1, ahora el versículo 16, ¿no? Vamos a leer una vez más lo que el apóstol Pedro, el Espíritu de Dios le dio para leer, y cómo finaliza este primer capítulo, para que, si Dios quiere, cuando regrese podamos empezar a estudiar el segundo capítulo de segunda de Pedro. Miren lo que dice esta escritura: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos creen que Jesucristo viene por segunda vez? Oído a esto, eso es una gran verdad. La gente dice, eso es puro cuento. Puro cuento. El Señor está próximo a venir. Y el apóstol Pedro, imagínese, desde ese entonces ya se hablaba de la segunda venida del Señor, y dice, no les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. No son inventos humanos, no son cuentos, ¿sí? Sino, mire lo que dice él, como habiendo visto con nuestros propios ojos, ¿su qué? Su majestad. Pedro está contando una experiencia real que él tuvo cuando caminó con Jesucristo nuestro Señor. Y luego lo sigue comentando, dice, pues cuando él, hablando de Cristo Jesús, cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, ¿cómo decía esa voz? Ayúdeme, ¿cómo decía? Este es mi Hijo amado, en el cual tengo ¿qué? Complacencia, ¿no? Y luego dice la escritura también, y nosotros, ¿qué hicieron? Oímos esta voz, enviada ¿de dónde? Del cielo. Imagínense, cuando estábamos con él, ¿en dónde estaban? En un monte santo, en el monte santo. Y dice el versículo 19, pero tenemos también la palabra profética, diga conmigo, más segura. Otra vez diga, más segura. Eso dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar ¿qué? ¿Cómo hay que estar? Atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga ¿en dónde? En nuestros corazones. Luego el versículo siguiente dice, entendiendo primero esto, ¿qué hay que entender? Que ninguna profecía de la Escritura es ¿de qué? De interpretación privada.
Porque nunca, otra vez, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados ¿por quién? ¿Por quién fueron inspirados? Por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, el, el, el texto, este primer capítulo que hemos estado estudiando, imagínense, 6 meses llevamos estudiando este primer capítulo, ¿no? Esta palabra nos da a nosotros una gran bendición. Y lo que usted debe saber hoy es que Dios quiere hablarnos de que Dios quiere que usted pise firme y seguro en todas las áreas de su vida. Dios cuando escoge a una persona, Dios cuando llama a una persona a acercarse a Él, uno de sus propósitos es que esa persona comience a pisar firme y seguro en todas las áreas de su vida. Pisar firme y seguro en el amor, pisar firme y seguro aún estando en crisis, pisar firme y seguro en los proyectos de vida que tiene la persona, ¿cierto? Esa expresión, pisar firme y seguro, significa apoyado en una sólida base. Apoyado en una sólida, ¿qué? Una sólida base, ¿no? Y esto es justamente un concepto contrario a lo que de pronto usted pueda tener en experiencia, ¿cierto? En nuestras vidas. Yo no sé si usted de pronto tuvo en algún momento una experiencia cuando uno sale, ¿cierto? De esos paseos que hacía uno en familia, de esos paseos que de pronto uno iba con la familia a algún río, a algún lugar, y de pronto usted se encontraba con esos charcos o se encontraba con esos lugares húmedos, con esos lugares donde uno pisaba y se hundía, ¿no? Se hundía uno y uno quedaba así como atrapado ahí. Quedaba uno atrapado de ese tipo de lodo, y entonces hasta llegaba un momento, al principio le da risa a uno, pero después como que ya el otro pie también se le queda ahí atrapado, ya como que no le da tanta risa, y uno comienza a caminar un lugar, ¿cierto?, que sea firme, un lugar que sea firme, que sea sólido, porque si uno no lo consigue, entonces se queda atrapado ahí, se queda, ¿cierto?, estancado ahí, hasta que uno de pronto encuentra un piso firme y luego va tanteando ya a dónde va a colocar el pie, ¿cierto?, hasta que puede salir de ahí y sigue avanzando. Eso nos ilustra muchas veces lo que sucede también en nuestras vidas. Hay veces nosotros comenzamos a dar pasos en algún proyecto, en algún emprendimiento, y lo que hacemos es enterrarnos, ¿cierto? Lo que hacemos es que nos deja atrapados en algún hundimiento emocional, en algún hundimiento en nuestras relaciones, o nos deja atrapados en un fracaso. Entonces, las personas que no logran salir de ahí se quedan estancadas, que no logran salir de ahí quedan como en stand-by, quedan privadas de un futuro, se quedan, el tiempo les pasa, pero quedaron atrapadas en un pasado. Pero el Señor es bueno, y el Señor lo ve hacia uno, y el Señor va al rescate, y el Señor nos rescata de ahí, y por eso es que Él nos da herramientas para vivir en esta vida. Él nos da los instrumentos para salir del estancamiento, para salir del hundimiento. Dios quiere que tú camines de aquí en adelante firme y seguro en todas las áreas de tu vida. Que alguien me diga amén en esta hora. Dele aplauso al Señor si usted lo cree, amén. El profeta Isaías lo dice de una manera linda. Dice, mire lo que dice el profeta Isaías. La palabra profética dice así: he aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es el Señor, quien ha sido salvación. ¿Para quién?
para mí. El profeta estaba pasando un momento difícil, pero en un momento él expresó su confianza y dice: me voy a asegurar y no temeré. Voy a dar los pasos de aquí en adelante firmes y seguros y no temeré, porque Dios me guía, me da la capacidad, me da las herramientas para pisar firme y seguro. Y es importante eso. Vivimos, amados hermanos, en un ambiente de mucha inseguridad en todo lo que a lo que nosotros nos rodea. Los ambientes donde nosotros caminamos, sí, son ambientes reales que tienen mucha inseguridad, ¿cierto? Tienen mucha inseguridad. Las relaciones se han vuelto inseguras. Confiar en el hombre no es seguro. Confiar en las riquezas no es seguro. Confiar en una profesión no es seguro. Confiar, ¿cierto?, en el positivismo no es seguro. Entonces surge la pregunta, ¿sí? Y es que en medio de tanta inseguridad, ¿en qué se puede apoyar el creyente? La respuesta nos la da 2 de Pedro 1:21. La palabra de Dios nos dice, en el versículo anterior, perdón, la palabra de Dios nos dice que en el 19 dice: tenemos también la palabra profética, subraya esto, más segura. ¿Más qué? Más segura. Tremendo esto, porque de aquí entonces nosotros podemos concluir en esta introducción que podemos pisar firme y seguro en la palabra de Dios. Cada palabra de Dios que Dios te trae te va a dar la capacidad para dar un paso firme y seguro. En cada una de las áreas que tú te necesites mover, hay una palabra de Dios para tu vida. Y esa palabra, oído, por eso el escritor, el apóstol, la palabra apostólica nos dice: no hay nada más seguro que pisar en la palabra de Dios, o que sostenerse en la palabra de Dios, o que apoyarse en la palabra de Dios. No hay nada más seguro, lo dice Dios, y nosotros los creyentes lo creemos. Por eso es que nosotros, cierto, hacemos tanto énfasis en la palabra escrita de Dios. Hacemos tanto énfasis en la Biblia y le animamos a la gente a leer la Biblia. Lea la Biblia. Claro, y el diablo no quiere que las personas lean la Biblia, y por eso saca teorías acerca de la Biblia y saca trampas a la gente acerca de la Biblia. Y la gente puede leer todos los libros de todo tipo y menos la Biblia. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que el día en que esa persona comience a leer la Biblia, su vida cambiará, su vida comenzará a caminar de una forma firme y segura, y se dará cuenta que Cristo es su Señor y Salvador, y que Él lo va a llevar de victoria en victoria. ¿Cuántos dicen amén? Pero por eso es que Él no quiere que se dé cuenta de esto. Démosle aplauso al Señor, amén. Gloria a Dios. Por eso esto de la Biblia tiene tanta controversia, ¿no? Por eso hubo un tiempo donde se decía que el que leía la Biblia se volvía loco, ¿no? Se volvía loco, claro. Bueno, la verdad es que uno se vuelve loco pues para la gente del mundo, ¿no? Pero se vuelve loco de amor por Dios. ¿Cuántos están locos de amor por Dios? Yo estoy loco de amor por Dios todavía. Se vuelve loco uno creyéndole a Dios cosas imposibles. ¿Cuántos locos de esos hay aquí? A ver, que creen que con Dios todo es posible. ¿Cuántos dicen amén? Claro, sí, nos volvemos, pero es una locura sabia, es una locura con provecho. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay que leer. Por eso el apóstol dice: no hay nada más seguro en esta tierra. No hay un lugar, no hay un ambiente donde se pise con firmeza y seguro más que en la palabra de Dios. Ahora, demos 3 razones para poder contemplar mejor esta expresión. La palabra de Dios es firme y segura, oído a esto, más que las experiencias sobrenaturales. Más que las experiencias, ¿qué? Sobrenaturales. El apóstol Pedro mismo
comenta una experiencia sobrenatural que a él le aconteció, ya lo leímos, donde dice la palabra que él comenta su testimonio y dice: señoras y señores, yo tuve una experiencia sobrenatural, la más especial que le pudo haber pasado a un ser humano. Y él que cuenta, dice: un día cuando él estaba caminando con Jesucristo, Jesucristo lo invitó a él, invitó a Pedro, invitó a Juan, invitó a Jacobo y les dijo: vengan, acompáñenme a un monte, ¿sí? Y se fueron ellos tres acompañando a Jesús. Y cuando llegaron al monte, dice la palabra de Dios que Jesús se transfiguró. Transfiguró significa que él se dejó ver como el ser glorioso que en este momento está en el cielo. ¿Me están oyendo? Se transfiguró delante de ellos. Y dice la Biblia que el mismo apóstol Pedro, que fue testigo presencial de ese evento, dice: y nosotros le vimos su majestad. Ahora recuerde que Jesús era un ser humano común y corriente como nosotros, pero cuando él se transfiguró delante de Pedro, Juan y Jacobo, se dejó ver como Dios. Wow. Yo me imagino esa experiencia, hermano. Que Jesús, dice la Biblia, que hubo un resplandor, una majestad, una gloria de Dios que los cubrió, y ellos vieron ahí, y no solamente vieron a Jesús, sino que vieron a Moisés y a Elías, dos hombres de la historia de la Biblia. Moisés, que había sacado al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y que ya había muerto, y lo vieron vivo con Jesús. Gloria a Dios. La buena noticia para usted que es creyente es que así usted muera, usted está vivo en los cielos para Dios. Así partamos de esta tierra, nuestra alma, la Biblia enseña que los que estamos en Cristo vamos derechita a la presencia de Dios, ¿sí? Y Elías, había un hombre, ¿sabía usted que hay un hombre que no ha muerto? A Dios le dio el placer, le dio la voluntad de coger a un hombre llamado Elías y llevárselo de aquí a la tierra en vida, y se lo llevó, y el tipo está allá en el cielo vivo, porque Dios lo tiene para una misión especial en la gran tribulación. Nuestro Dios es sobrenatural, nuestro Dios es todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Solo Dios puede hacer eso. Y dice que Pedro vio eso, y Juan y Jacobo también. Dice: lo vimos y también lo escuchamos. Oído, quiero hacer una aclaración, ¿sí? No era un sueño. Ay, Pedro no está diciendo: yo tuve un sueño un día. No. No, tampoco fue una visión. No, señoras y señores, no. Pedro estaba, ¿sí?, en sus cinco sentidos, estaba en todas sus facultades, no estaba dormido. No, él vio con sus propios ojos la majestad de Cristo y los que estaban con él. Y no solamente que los vio, no fue una impresión en la mente de Pedro, no fue algo ficción de su imaginación, no, sí, fue algo real. Con Dios las cosas son reales. Le voy a decir algo muy fuerte: Dios es más real que nosotros mismos. Lo que pasa es que nuestro pecado nos ha alejado tanto de ese Dios real que dejamos de sentirlo, que dejamos de creer en Él, que dejamos de percibirlo. Pero Dios es más real que tú, que yo y que todo lo que vemos aquí en la tierra. ¿Cuántos lo creen? Ahora, dice que lo vio con sus propios ojos, oyó la voz de Dios. Estaban reunidos y no solamente vio ese cuadro, sino que también dice que oyó una voz del cielo. Y en esa voz del cielo, imagínese una voz que sale del cielo, y él no está diciendo que lo escuchó en su corazón, que lo escuchó en su mente. No, él lo escuchó con estos oídos, estos oídos carnales. Escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Hablando de Cristo. Bueno, ya hemos explicado el por qué. ¿Por qué?
Porque Pedro y los demás, ¿sí?, querían colocar en el mismo nivel a Jesús, a Moisés y a Elías. Sí, la gente a veces quiere colocar en el mismo renglón a Jesús. Dice, Jesús es un libertador. Jesús es un profeta como Elías. No, espérate un momento, Jesús es más que un profeta. Jesús es más que un libertador. Jesús es más que un líder. Jesús es más que un mentor. Jesús es más que un maestro. Jesús es Dios. Es el Hijo de Dios. Es el Dios que se hizo carne por amor a ti, por amor a mí, y que se entregó en la cruz de Calvario para que fuéramos perdonados nuestros pecados. Él murió por amor a ti y a mí en esa cruz. Murió, fue sepultado y al tercer día resucitó. Eso no lo ha podido hacer Moisés. Eso no lo pudo haber hecho Elías. Eso no lo ha podido hacer ni Buda. No lo pudo hacer Mahoma. Solo ha hecho el Hijo de Dios. Y ese Cristo resucitó y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre como Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es Dios. Toda la gloria para Él. Entonces el Señor, Dios, te estaba diciendo, señoras y señores, no me coloquen en el mismo renglón a mi hijo que a Moisés y que a Elías. No, Señor. Y entonces, claro, después de esa gran experiencia, ellos dicen que aunque oyeron con sus propios oídos y vieron con sus propios ojos, oído esto, no era tan autoritativo como la eterna palabra de Dios contenida en la Escritura. Le explico. Pedro está diciendo, aunque esa experiencia sobrenatural fue maravillosa, no es lo más seguro. Lo más seguro es la palabra escrita de Dios. Y ahí tenemos que entrar en un entrenamiento en nuestras vidas. Las visiones no superan a la palabra escrita de Dios. Las experiencias sobrenaturales, los sueños y los dones espirituales no superan a la palabra escrita de Dios. El fundamento que sostiene a la iglesia de Cristo, la verdadera, es la Biblia. Es la palabra escrita de Dios. Esa palabra que Dios nos dejó en esos 66 libros condensada. Ella sí es la más segura, la más certera, es la más estable, la más firme para que nuestras vidas reciban las respuestas que necesitamos en cada día de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Y no podemos cambiarla por una visión. Y no podemos cambiarla por un sueño. Y no podemos cambiarla por un don espiritual. No. Porque cada vez que el ser humano cambia la palabra escrita por un don, por un sueño, una visión, cae en falsa doctrina. Hay doctrinas muy cerquitas de este auditorio donde le hacen más énfasis a un don que a la palabra escrita. Y entonces los mensajes son de 5 o 10 minuticos y después sí vamos a profetizarle. Vamos a decirle qué es lo que viene para su vida. Vamos a decirle qué número tiene que hacer. Vamos a decirle con quién se tiene que casar. Y claro, eso a quien no le gusta. Uno viene problemado, ¿sí? Y uno que le diga, imagínese una persona que esté bien mal con su esposa, ¿no? Y se va a ese tipo de ambientes y van y le dice, esa que tú tienes no es la que Dios tenía para ti. El hombre dice, yo sí sabía. La que Dios tiene para ti es otra. Y claro, así se comienzan a dañar más hogares, se comienzan a dañar las familias. Y eso no agrada a Dios. ¿Dónde está eso en la Biblia? Si en la Biblia lo único que dice es que el matrimonio que está constituido por un hombre y una mujer, hasta que la muerte, ¿sí ve que a usted no le gusta ni decir eso? ¿Por qué no le gusta? Porque es comprometedor, ¿no? Eso lo compromete a uno y dice, ¿y por qué era que es hasta la muerte? ¿Por qué no será hasta diciembre nomás? ¿No? Hay muchos que tienen ese versículo. Ese versículo les dura hasta diciembre, ¿sí? Hasta que diciembre llegue y lleguen las fiestas y llegue, sí, todo hasta ahí. No. Es hasta que la muerte
nos separe, dice la Biblia. Entonces, claro, cuando la gente entra en esta exagerada confianza en un don, comete errores, cae en falsas doctrinas. En cambio, lo que nos mantiene seguros, bien seguros, es conocer más la palabra escrita de Dios. Es conocer la palabra, las sagradas escrituras, conocerlas, entenderlas, llenar nuestro corazón y nuestra mente de ella. Ahora, yo creo en las palabras proféticas y en el don profético. Hay veces Dios me lleva a ciertos lugares y yo me aterro que Dios me usa como profeta en esos lugares. Pero ¿sabe qué me dice Dios? Para que el don sea puro, necesito que tu mente esté llena de palabra escrita de Dios. Porque mientras más palabra escrita tenga en tu mente, el don es más limpio, el don es más puro y el don va a edificar, a consolar y a exhortar a mi pueblo. ¿Cuántos me dicen amén? Pero imagínese un don profético donde una persona tiene la mente, hermano, llena de telarañas, llena de ataduras, llena de fortalezas mentales. Imagínese ese don tratando de salir por ahí, va permeado y contaminado con muchas cosas que pueden ser de Dios, pero también pueden ser humanas, terrenales y hasta diabólicas. ¿Me están oyendo? Por eso yo no le creo a cualquier profeta. La primera formación que debe tener un profeta es en llenarse del Espíritu Santo y llenarse de la palabra escrita de Dios. Que conozca la palabra de Dios, que conozca las doctrinas, que conozca las enseñanzas de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Voy a decir algo duro. ¿Cuántos son cristianos aquí? Otra vez, levanten la mano los que son cristianos aquí. Ahora, voy a ver si es verdad. ¿Cuántos se han leído los evangelios? Los 4 evangelios, ¿no? Mateo, Lucas, Marcos y Juan. ¿Cuántos se los han leído? Levante la mano otra vez. Ya me hermaron los cristianos, ¿no? ¿Se da cuenta? ¿Usted quiere ser cristiano verdadero, genuino, sólido? Lea los 4 evangelios. ¿Por qué los 4 evangelios, pastor? Primero, porque en los 4 evangelios nos hablan de Jesucristo. Son los 4 evangelios que nos hablan del Hijo de Dios. Pastores, que yo quiero empezar en el Génesis. El Génesis se explica es a través de la venida del Hijo de Dios. El primero que debemos de leer son los 4 evangelios. Esta es la puerta de entrada para que nosotros podamos entender el resto de la Biblia. Si no, uno se puede hacer ideas. Por ahí uno empezó a leer Génesis, donde estaba Abraham. Y claro, ¿y sabe qué dice? Cuando llegó donde Abraham, dijo, pero Abraham se echó una canita al aire. Y Abraham tuvo otras mujeres. Y tuvo hijos con otras mujeres. ¿Por qué yo no? ¿Sí ve? ¿Ya torció qué? Las escrituras. En cambio, si usted empieza a leer a Jesucristo en los 4 evangelios, usted sí no se va a dar cuenta de eso con el Señor. El Señor es nuestro ejemplo. ¿Cuántos dicen amén? El Señor es ejemplo en amor, ejemplo en servicio, ejemplo en liderazgo, ejemplo en conducta. Y el cristiano verdadero sigue a Jesucristo, es cristocéntrico, es bibliocéntrico y por ahí se va bien seguro en todas las áreas de su vida. Entonces, esto es lo que está diciendo el apóstol Pedro, ¿no? Hay una experiencia muy fuerte, ¿no? En Números capítulo 12, ¿sí? Y la experiencia que cuenta, mire esta historia tan dura, porque habla justamente de que el Señor, cuando tiene un verdadero profeta, no solamente le habla a través de dones de visiones y de sueños, habla con él cara a cara. ¿Me oyeron? Mire la escena. Dice la escritura, María y Aarón hablaron contra quién. Moisés, a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer ¿qué? Moisés era el pastor de Israel. Y Moisés, hasta aquí algunos comentaristas dicen que ya su primera esposa se había muerto, que se llamaba Séfora, ¿sí? Y él había tenido sus hijos con ella, ¿no es cierto? Y había respetado. Séfora
fue madianita, ni siquiera era del pueblo de Israel, porque recuerde que Moisés se crió fue en Egipto, no en Israel. Y luego Moisés se consiguió una mujer cusita, que es una mujer, dicen los comentaristas, que era africana. Y entonces Aarón y María, que eran los hermanos de Moisés y eran mayores que él, hermanos en la carne, comenzaron a criticarle el matrimonio al pastor. Eso dice ahí. Comenzaron a criticarle el matrimonio ¿a quién? Al pastor. Dijeron, Moisés, con esa esposa que tiene, ¿sí? ¿Por qué no se consiguió otra? Y uno diría, bueno, ¿y eso? Tampoco para que sea tan exagerada la cosa, ¿no? Pues miremos a ver qué dice. Dice la Biblia, el versículo 2, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado el Señor. Comenzaron a sacar otra cosa, criticaron el matrimonio de Moisés y comenzaron a criticar el ministerio de Moisés. Ah, es que Dios solamente habla a través de Moisés. ¿Acaso Moisés es el único profeta? Él también habla a través de mí, dijo Aarón. Y él también habla a través de mí, dijo María. Bueno, y entonces dice, ¿no ha hablado también por nosotros? ¿Y lo oyó quién? No me dejes solito, por favor, porque esto está delicado. ¿Quién lo oyó? Lo oyó el Señor. Oyó que criticaron el matrimonio de Moisés, oyó que criticaron el ministerio de Moisés, y miremos a ver qué pasó. Dice la Biblia, y aquel varón Moisés era muy manso como el pastor del Centro Cristiano Casa del Rey. No, es una propaganda, ¿no? No, el tipo era manso, no menso. ¿Aló? Sí, no dije. Y aquel varón Moisés era muy ¿qué? Manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Imagínense ese Moisés hasta el nivel que había llegado de someter su temperamento a Dios. Y luego dice, luego dijo el Señor a Moisés, le habló, dijo, luego dijo el Señor a Moisés, a Aarón y a María. Les digo, necesito que hagan una reunión. Salgan ustedes tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Y mire la explicación. Entonces el Señor descendió en la columna de la nube. ¡Wow! Y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ¿qué? Ambos. Y luego dice, y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta del Señor, a ese profeta yo me le voy a aparecer en una visión, en sueños hablaré con él. ¿Me están oyendo? Son experiencias sobrenaturales. Pero no así mi siervo Moisés. Con mi pastor yo hablo de forma diferente. ¿Sí? No así en mi siervo Moisés, que es ¿qué? Que es fiel ¿en dónde? Él es fiel en toda mi casa. ¿Y cómo va a hablar entonces con él? ¿Cómo va a hablar? Cara a cara hablaré con él. Y claramente, y no por qué, figuras. Y verá la apariencia de quién? Del Señor. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¿Me están oyendo? Entonces la ira del Señor se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y he aquí que María estaba ¿qué? Leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba como leprosa, por haber hablado en contra de Moisés, por haber hablado en contra del matrimonio de Moisés.
por haber hablado en contra del ministerio de Moisés. Escúchame bien, iglesia, y escúchame bien que me estás oyendo en tu casa. Si tú eres creyente, ten mucho cuidado con hablar de tu pastor, ten mucho cuidado con hablar del profeta que puso en tu congregación, ten mucho cuidado con hablar en contra de su matrimonio, ten mucho cuidado con hablar en contra de su ministerio, porque te estás suponiendo cosas, porque te estás imaginando cosas de ellos. Ten mucho cuidado y ten mucho temor de Dios. Y dice la palabra de Dios. Y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos ¿qué? Actuado y hemos. Aarón se arrepintió. Yo te llamo al arrepentimiento. Hay que arrepentirse. No hay que dejar uno traspasar límites cuando uno se pone a hablar de los pastores, cuando uno se pone a hablar de los líderes sin tener las evidencias y las pruebas verdaderas. Uno no puede tocar a esa gente. ¿Por qué? No porque ellos contengan algo especial, no, es porque fue que Dios los escogió, Dios los ungió, y si ellos llegan a cometer un pecado, y si ellos llegan a cometer una falta, Dios directamente los va a juzgar. Pero no tiene por qué la iglesia ni nadie desacreditar un ministerio. No tiene la autoridad para desacreditar a sus pastores, no tiene la autoridad para desacreditar a la familia que Dios mismo escogió, llenó y usó. Que alguien me diga amén y le dé un aplauso a Dios para que me colabore. Y aquí una vez más, el Señor está dejando algo claro. Dice: un profeta puede tener experiencias sobrenaturales, visiones y también sueños. Pero yo hay gente que no le hablo así. Yo hay gente que le hablo cara a cara. ¿Y sabe cómo es cuando Dios habla cara a cara? A través de su palabra escrita. A través de aquellos que pasamos tiempo, 1 hora, 2 horas, 3 horas, hay veces 4 y 5 horas diarias frente a una Biblia, para esperar que Dios en su misericordia nos hable para nosotros, para nuestra casa y para el pueblo de Dios y para la ciudad, para el departamento, para la nación. Por eso es tan necesario saber esta escritura. En segundo lugar, tome aire y suéltelo. Ya lo solté. En segundo lugar, la palabra de Dios es firme y segura por su utilidad. Versículo 19. Dice otra vez en segunda de Pedro: tenemos también la palabra profética más segura. Y mire con qué la compara. La compara de la siguiente manera: a la cual hacéis bien en estar atentos. Hay que estar ¿cómo? Atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Dios utiliza algunas ilustraciones y figuras para hablarnos de la utilidad de su palabra. La palabra de Dios es muy segura y firme por su utilidad. Y entonces nos habla de que es una antorcha que alumbra, es una luz que guía, que disipa las tinieblas y que trae claridad. Esa palabra de nosotros que Dios nos ha dejado, dice la escritura que nos es necesario enfocar nuestra visión en esa luz emitida por esta única fuente, la palabra escrita de Dios. Dice la escritura y que tenemos que tener justamente ese enfoque hasta el día en que regrese Jesucristo. Por esa última expresión la habla Apocalipsis: hasta el que el lucero de la mañana aparezca en nuestros corazones. Esa es una expresión apocalíptica de la venida de Cristo, porque Jesucristo es el lucero de la mañana.
ese lucero que usted se levanta así en la madrugada, me gusta verlo porque me trae esperanza. En estos días el Señor me ha estado levantando temprano y antes del amanecer, y cuando pudo usted ve una estrellita así, yo me acuerdo de la venida del Señor, el lucero de la mañana. ¿Por qué nos habla el lucero de la mañana? Porque ese lucero avisa que la oscuridad ha pasado y que la claridad ha llegado. Bendito sea Dios. Cuando Cristo llega, la oscuridad pasa y la claridad llega. Y entonces el apóstol Pedro ahora nos habla de que esta palabra que Dios nos ha dejado es una palabra muy, pero muy útil. Miren lo que dice la palabra en Génesis 15, versículo del 17 al 19, cuando habla justamente de esa antorcha, ¿sí?, de la palabra, para ver unas aplicaciones más. Dice la escritura de la siguiente manera: y sucedió que puesto el sol, ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego. ¿Qué es la antorcha de fuego? La palabra profética de Dios más segura. ¿Qué significaba esa antorcha de fuego? La presencia de Dios con su palabra. Y miren lo que dice, que pasaba por entre los animales divididos. Y el versículo 18 dice: en aquel día, bonita esta palabra y poderosa, en aquel día hizo el Señor un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Y luego comienza a nombrar la tierra de los ceneos, los ceneseos, los calmoneos, etc. Aquí en la Biblia aparece una vez más la antorcha de fuego, que representa la presencia y su palabra, que es segura. ¿Sí? El Señor se mueve a través de la palabra escrita que Él nos dejó. La palabra escrita es esa antorcha de fuego, y ahí en esta palabra, mientras tú lees esta palabra, va a llegar un momento de una palabra escrita se encienda en tu corazón como una antorcha. Yo no sé si a usted le ha pasado eso, que uno está leyendo las palabras cuando de un momento a otro un texto o una palabra esa, ¡pum!, cobra vida y se enclava en el corazón y salta a nuestro corazón como de esa experiencia que estamos recibiendo, porque a través de ese encuentro con Dios, Dios se está comprometiendo con juramento a mantener la promesa que te hizo. Cuando yo necesito seguridad de lo que Dios me ha hablado, yo voy a la palabra, porque ella la más segura. Señor, dame seguridad de que esta es tu voluntad. Señor, dame seguridad de que esto es lo que tú quieres en mi vida, de que esto es lo que tú quieres en mi familia, lo que tú quieres en el ministerio, en la iglesia. Dame seguridad, Señor. ¿Y dónde encuentro la seguridad? Cuando la antorcha, ¿sí?, encendida de la palabra me dice: aquí hay una palabra, aquí hay una promesa, aquí Dios te está diciendo: yo estoy contigo y te daré la tierra. Dígame algo. Mientras usted lee la palabra escrita, Dios te dice: yo te daré esa tierra que está ocupada con enemigos, ¿sí? Esa tierra que está ocupada con gente que la ha malgastado, con gente que la ha administrado mal, con gente que ha abusado. Yo quiero dártela a ti. Yo voy a desalojar a tus enemigos, voy a desalojar a los enemigos de tu tierra y te voy a entregar esa tierra a ti y a tu descendencia después de ti. Dígame algo. Si uno encuentra la situación, ¿sí? Mire lo que dice Juan capítulo 5, versículo 33 en adelante. Dice la palabra en Juan 5, hablando de Juan el Bautista, dice la palabra en Juan 5, 33. Tengo en problemas al de audiovisuales ya, vea. Hoy tengo palabra. Dice: ustedes enviaron mensajeros a Juan, hablando de Juan el Bautista, y dice: y él dio testimonio ¿de qué? De la verdad. Dice: pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que ustedes sean salvos.
hablando de Juan, dice, él era la antorcha que ardía y alumbraba. Era la antorcha que ardía y ¿qué más? Y alumbraba. Y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Déjeme ahí el texto. Jesús está hablando del testimonio de Juan el Bautista y le dice, él era una antorcha de fuego. ¿Sabe qué está diciendo? Juan el Bautista estaba lleno de la presencia de Dios y estaba lleno de la palabra escrita de Dios. Y por eso se había convertido él mismo en una antorcha que ardía y ¿qué más? Y alumbraba. Eso sucede todavía con cada creyente. Cada creyente que se deja llenar por la presencia de Dios y cada creyente que se llena de la palabra escrita de Dios se convierte en una antorcha que arde, en una antorcha que alumbra y se convierte en una antorcha para su casa. Dígame algo. Se comienza a convertir en una antorcha para sus compañeros de trabajo, en una antorcha que arde y que alumbra para sus amigos, para sus vecinos, en una antorcha que arde, ¿sí? Y en todos, ese creyente que es antorcha es el que en los momentos malos y oscuros, él alumbra. Él está ahí para alumbrar el camino. Él está ahí para iluminar. Él está ahí para decirle, papá, mamá, es por aquí. Hijos, es por aquí. Sí, hermano, es por aquí. Vecino, es por aquí el camino. ¿Por qué? Porque una persona, un creyente que está lleno de presencia y de palabra escrita, es una antorcha encendida que arde y que alumbra. Te bendigo en esta noche y le pido a Dios que cada uno de los creyentes de esta ciudad, de este departamento, de esta nación, sean creyentes antorcha que arden y que alumbran para desvanecer la oscuridad y las tinieblas y la opresión que viene del enemigo. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Dele ese aplauso al Señor si usted lo cree. Amén. Finalmente, la palabra de Dios es firme y segura por su misma naturaleza. Y el apóstol Pedro entonces nos habla de la naturaleza en el versículo 20 y 21. Mire lo que nos dice. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, subraye esto, profecía de la Escritura. ¿Profecía de dónde? ¿Sí? Por eso Dios siempre pone por encima su palabra. La pone por encima de una visión, por encima de un sueño, por encima de un don. Y dice, oído, la profecía de la Escritura no es de interpretación privada. En otras palabras, esto no es para unos cuantos iluminados. Esto no es para unos cuantos escogidos, no. Esto no es de interpretación privada. Un niño puede leer la palabra escrita de Dios y Dios se puede manifestar en él. Un joven, cualquiera que sea su condición, su raza, su condición social, su condición intelectual, pero toma en serio la palabra, él tiene que saber que ahí Dios le puede hablar, le puede dar una palabra para solucionar su vida. En las Escrituras está la palabra más segura. ¿Y qué dice el versículo 21? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Hablando de toda la profecía que está contenida tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Ninguna fue traída por voluntad humana. Aquellos que dicen que la Biblia fue escrita por hombres. Dios usó a los hombres, pero fue de origen divino. Y por eso lo explica él. No fue que un hombre un día dijo, a mí quiero ser un escritor famoso, y me levanté con ganas de escribir el Génesis. Me levanté con ganas de escribir el Éxodo. No, espérate un momento. La Biblia es un libro sobrenatural. Dios usó a 40 personas de diferentes generaciones que no se conocieron muchas veces, que habitaron de una generación en otra.
¿sí? Que fueron de contextos culturales diferentes, que fueron de naciones diferentes, que fueron de capacidades intelectuales diferentes, pero el Espíritu que los usó escribió un solo mensaje. El mensaje es: Jesucristo va a venir a la tierra, va a salvarnos de nuestros pecados, y el que se arrepienta, el que le pida perdón a Dios, Dios le va a perdonar a través de Jesucristo, y Jesucristo lo va a salvar, le va a dar vida eterna y va a vivir para siempre con él. Que alguien me diga amén a eso. ¿Cómo tuvieron y cómo hicieron para tener un solo tema en común? Solo Dios pudo manejar la mente de esta gente. Y por eso es que dice que sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Fueron inspirados por quién? Por el Espíritu Santo. Y entonces aquí hablamos de algo. ¿Por qué la palabra escrita es la más segura, la más firme? ¿Sí? La autoridad de las Escrituras viene de Dios. Estábamos hablando ahora con Johnny, y que Johnny, el Señor le ha puesto en estos días a hablar en contra de la idolatría, ¿no? Y él lee en la Biblia de que Dios está en contra de la idolatría y que la gente se tiene que arrepentir y que Dios no es un ídolo. Dios es un espíritu y Dios no quiere que hagamos de Dios un ídolo, porque Dios es muchísimo más que un ídolo, porque los ídolos tienen ojos, tienen oídos, tienen boca, tienen manos, tienen pies. Los ídolos son eso. En cambio, nuestro Dios tiene ojos, tiene oídos, tiene boca, tiene mano y bendice. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces él me dice: pastor, no, me decía, yo le dije: no, si alguien quiere pelear con usted, tiene que pelear con Dios. Porque la autoridad con la que nosotros hablamos no es una autoridad de un hombre, es la autoridad de las Sagradas Escrituras que fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Eso está en la Biblia, eso no me lo inventé yo. ¿Usted quiere pelear conmigo? Pelee con el autor. Yo solamente soy un ¿qué? Un mensajero, ¿sí? A mi generación. Es que ustedes los creyentes son homofóbicos. Ustedes odian a los homosexuales porque hablan en contra de eso. Espérate un momento. No, nosotros somos mensajeros. Lo que pasa es que en la Biblia, el que inspiró la Biblia dice que cuando nos creó, solo creó a hombre y creó a mujer. No creó al homosexual ni a la lesbiana. Eso lo dice Dios, no lo digo yo. Él fue. Y Dios dice que cuando debe haber un matrimonio, debe haberlo entre un hombre y una mujer. No tiene por qué casarse un hombre con un hombre y una mujer con una mujer, porque eso está en contra de la autoridad de Dios. No con mi autoridad, sino contra la autoridad del Dios que hizo los cielos y la tierra. Que alguien me diga amén a eso. ¿Quieres pelear conmigo? Pelea con el autor, porque está inspirado, es por el Espíritu Santo. Y por eso es que la Biblia enseña, ¿cierto?, de que tanto los hombres de Dios y tanto el Espíritu que la inspiró es de Dios. O sea que Dios tomó a hombres y le dijo: este es mío, y a este lo voy a usar para escribir mi Biblia, ¿sí? Y luego dijo: el Espíritu, mi Espíritu, dijo Dios, lo voy a colocar en estos hombres para que escriban sobre mí, para que escriban sobre mis planes. Por eso el origen de la Biblia es divino. Y cuando tú lo estás leyendo, no estás leyendo un libro de un bestseller humano, no estás leyendo un libro cualquiera, estás leyendo el libro de Dios, donde está contenida los pensamientos de Dios, la voluntad de Dios, el camino de Dios. ¿Qué más podemos decir? Y esta palabra inspirados es la palabra griega peromenoi, que significa llevado continuamente. Es la palabra que significa como el viento empuja fuerte a un barco de vela
a través de las aguas. Eso es inspirar. Inspirar es cuando usted ve que un barco están con sus velas extendidas y de pronto llega un viento y llena las velas y las sopla. Ahí las está inspirando para que tomen una dirección. Por eso usted ve los mares que los capitanes y los marineros, ellos extienden sus velas y dejan que el viento llene la vela y los inspira, los dirige, los conduce. Eso mismo hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo cogió a estos hombres y cogió su mente, estaba una mente preparada y los sopló. Y los inspiró para conducirlos, para dirigirlos en cada letra que escribían, en cada palabra, en cada frase que escribían. Por eso la palabra de Dios es una palabra infalible, sin errores, sin imperfecciones. Es una palabra perfecta, 7 veces purificada en el fuego, comprobada que funciona en cada una de las áreas de nuestra vida. Inspirada significa eso, ¿sí? Y como lo dice el apóstol Pablo en otro texto, toda la escritura, segunda de Timoteo 3:16 dice toda la escritura. ¿Cuánta escritura? Toda, el Antiguo Testamento, los Evangelios y el Nuevo Testamento, toda la escritura es ¿qué? Otra vez, inspirada ¿por quién? Por Dios. La sopló Dios, dice la escritura, y es útil, escúcheme esto, es útil para enseñar, es útil para redarguir. ¿Eso qué quiere decir? Para convencer nuestra conciencia de la existencia de Dios, de los caminos de Dios, de la voluntad de Dios. También es útil para corregir. Cuando estamos haciendo algo mal, el Señor nos habla a través de la palabra y nos corrige. Y ella es útil para instruir en justicia, para darnos instrucción. ¿Y cuál es el fin? Al fin de que el hombre y la mujer de Dios sean perfectos, sean maduros, crezcan, pisen firme y seguros en cada paso que dan. Estén enteramente preparados para toda buena obra. ¿Cuánto le dan gracias al Señor por las sagradas escrituras? Amén. Por eso tenemos que darle lugar a las sagradas escrituras. ¿Sí? Coloquémonos en pie y vamos a hacer una oración. Por eso, en tu vida diaria, vea la Biblia. En tu vida diaria vea la palabra de Dios, ámala, valórala. Ella es, como el Señor nos ha hablado, ella es más importante que una visión y una experiencia sobrenatural. Ella es más importante aún que un don espiritual. En la palabra escrita hay mayor seguridad de parte de Dios. En la palabra escrita te vas a encontrar una antorcha que arde. Mientras más palabra de Dios, más antorcha que arde te convertirás de parte de Dios. Alumbrarás a otros, iluminarás el camino de los que están contigo. Y más en este tiempo donde vemos que hay muchas tinieblas. Más en este tiempo donde el mismo profeta dice, porque tinieblas cubrirán la tierra, mas sobre ti, dice el Señor, será vista mi gloria. ¿Y para qué es eso? Para que alumbres, para que ilumines el camino de los demás, para que ellos sepan el camino por donde deben de andar. Las sagradas escrituras son seguras y firmes porque son de origen divina. Su naturaleza es divina. Y cuando tenemos un encuentro con la palabra del Señor, tenemos un encuentro con el mismo Dios. Porque esa es la naturaleza que está ahí impresa. Padre, te damos gracias en esta noche. Una vez más, no nos cansaremos de darte gracias por las sagradas escrituras. Gracias, Señor, porque en estos tiempos donde todo es inseguro, donde hay veces nos queremos apoyar
y encontramos este terreno movedizo, relaciones movedizas, inseguras, frágiles, rompibles, que se desmoronan. Nuestras propias vidas son inseguras. Nuestra propia humanidad es insegura. Señor, las riquezas son inseguras. El mundo en que vivimos está lleno de inseguridad. ¿En dónde podemos encontrar seguridad? Solo lo dice tu escritura, y dice que tenemos la palabra profética más segura, donde podemos apoyarnos con solidez, en una base firme, en una base sólida, para que nuestras propias vidas no se desmoronen, para que nuestras propias familias no se desmoronen, para que los proyectos que tú nos estás llevando a emprender no se desmoronen. Necesitamos ser sostenidos en esa palabra profética que es la más segura. Por eso, Señor, sosténnos con tu palabra, sosténnos con esa palabra escrita. Coloca en nuestras vidas hambre y sed por esta palabra escrita, por las sagradas escrituras. Coloca en nuestras vidas, Señor, compromiso, constancia, perseverancia en valorar, en leerla, en meditarla, en obedecerla, en creerla, en llenar nuestro corazón. Que se cumpla en nuestras vidas lo que dice la oración apostólica. Señor, que estemos llenos, que en nuestros corazones abunde la palabra de Cristo, que abunde la palabra de Cristo en nuestros corazones, en nuestra mente, en todo nuestro ser. Y así tú, Señor, nos conviertas en antorchas que arden, que se encienda nuestro espíritu, que se encienda el fuego de Dios en nuestras vidas, y a través de ese fuego sean ahuyentadas, Señor, ahuyentados los demonios, los espíritus malignos. Así como el fuego hace huir a los devoradores, asimismo que el fuego de la antorcha de tu iglesia, la antorcha que arde, Señor, ponga a huir, Señor, al enemigo, a los opresores de nuestras vidas. Señor, conviértenos en antorchas, Padre Celestial, que ardamos y que iluminemos, para que podamos iluminar el camino en que estamos caminando, en el que queremos andar, en el que tú nos estás dirigiendo. Antorchas que ardan. Levanta de tu iglesia, levanta de nuestras familias antorchas que ardan. Antorchas que ardan y alumbren en medio de estas generaciones llenas de tinieblas, llenas de oscuridad. Padre, enciéndenos. Padre, avívanos. Padre, llénanos de tu fuego. Llénanos de la palabra escrita, de la palabra rema, de la palabra logos. Llénanos de ella para que podamos ser esas antorchas que ardan. Esas antorchas que ardan, Señor, en el nombre de Jesús, para que podamos iluminar los momentos malos y oscuros que pasamos, para que podamos iluminar los momentos oscuros en los que vivimos, porque tú lo has dicho, Señor. Oramos, Padre Celestial, para que la palabra profética más segura en nuestras vidas, Señor, nosotros la podamos recibir como esa palabra de origen divino, con la autoridad divina, como tú nos has hablado, en el nombre de Jesús, inspirada por Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Señor, trae más inspiración del Espíritu Santo para leer la palabra del Antiguo, de los Evangelios, del Nuevo Testamento. Dirígenos, condúcenos, Señor, llena nuestras velas espirituales para que podamos ser inspirados, para que podamos, Padre Celestial, ser llevados a este nivel
espiritual. En el nombre de Jesús, Señor nuestro, yo bendigo a tu pueblo, bendigo a los oyentes de esta palabra y creo, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, que con la palabra escrita que leamos diariamente, vamos a empezar a caminar y a pisar firme y seguro. En el nombre de Jesús. Ahí donde usted está, haga esta oración final conmigo, Señor. Diga, Señor, renuncio a toda inseguridad. Renuncio a todo lo que me está trayendo temor e inseguridad en mis decisiones, en mi caminar diario, en mi andar. Diga, renuncio en el nombre de Jesús a todo ambiente de inseguridad que me ha estado rodeando en mi vida de familia, en mi matrimonio, Señor, en mis emprendimientos, en los proyectos de Dios en mi vida. Diga, renuncio a todo camino inseguro, a quedar atrapado en un camino fangoso, en un camino sucio, en un camino estancado. Diga, renuncio. Y en el nombre de Jesús, diga, en este día, yo creo que las Sagradas Escrituras, inspiradas por el Espíritu Santo, son la palabra profética más segura para caminar por ella, para apoyarme en ella, porque en ella es mi base sólida. Vamos, dígalo conmigo, no caeré, no resbalaré, no se derrumbará, no caerá del todo y no aceptaré, digan el nombre de Jesús, el hundimiento en mi vida, porque la palabra de Dios me sostiene, la palabra de Dios me apoya y me da solidez. Digan el nombre de Jesús. Hago esta declaración creyéndolo en el nombre de Jesús y para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese fuerte aplauso.